Buenas tardes a todos. Para comenzar, quiero decirles, yo provengo de una familia sanpedrana. Mi papá nació en Aramecina Valle, mi madre era ceibeña. Mi padre trabajó 50 años con la Tela Royal Company, con la bandera. Entonces, en nuestra casa nunca hubo escasez de nada. No hubo escasez de nada, jamás. Había sobreabundancia de todo. Mi padre era un hombre muy dado a su hogar, a sus hijos, a su familia. Pero de repente, en medio de aquella relación, hubo un cambio de aquel hombre. A medida él creció en la empresa, sus prioridades variaron y ya dejaron de ser su familia. Eh, Aquella relación con mi madre, pues se resquebrajó y fracasó. Yo tenía 5 años, recuerdo. Y ahí empezó una serie de pleitos. Un divorcio muy peleado, habían bienes de por medio. Y al final, cuando suceden estas cosas, a uno como abogado le enseñan de que el divorcio es la última opción. Uno debe pelear porque la pareja pueda reconstruir esa relación y para eso es lo que le inculcan a uno. Esa es su última opción como profesional del derecho. Recomendarle a una pareja no se pare. Y para los hijos es difícil saber de que sus padres se están separando. Y muchas veces el error que se comete en este tipo de situaciones es que nunca los padres sientan a los hijos y les dicen que tal vez no es conveniente que estén juntos con su padre, que los van a amar toda la vida porque van a seguir siendo sus padres, pero que la vida va a continuar. Cada quien hace su vida por su lado, su madre puede conseguir otra pareja, su padre también, pero los hijos no pueden conseguir otro padre. Y ahí los hijos empiezan a cargar cargas demasiado pesadas para ellos. Y en nuestro caso sucedió. Eh, Nosotros consideramos que muchas de las actuaciones que habíamos hecho causó esa ruptura. Man. Mis hermanos mayores decidieron emigrar a estudiar afuera y nos quedamos los menores, que éramos tres. Y en eso recayó todo el peso de ese negocio. Porque en aquellos tiempos a uno lo iban a declarar a los juzgados y le preguntaba el juez si era cierto lo que decía el padre, si era cierto lo que decía la madre. Imagínense la idiotía que le ponían a un niño de 8 años o 7 años, que le preguntaran, ¿y vos con quién te querés ir a vivir? Ay, si usted tenía un padre estricto que sabía que al llegar a la casa lo iba a fajear, el temor que aquel niño tenía dentro de él era tremendo, ¿no? Era inseguridad, era un montón de emociones juntas, y ese era el problema. En mi caso, cuando nosotros quedamos al cuidado de mi padre, y pues quedamos al cuidado de empleados. Como les dije, en mi casa sobreabundaba todo, pero no había un hogar, y eso sí lo lamentamos. Mi padre, a pesar de ser un hombre muy estricto y no pasaba mucho en la casa porque salía a su trabajo a las 6 de la mañana de San Pedro a la Lima, volvía a las 6, 7 de la noche. Y cuando no se quedaba echando los tragos, pues volvía temprano y no volvía tardísimo. Y ahí que empezó un problema. Mi padre nunca se dio cuenta sus hijos realmente cuál era su gusto, cuáles eran sus necesidades. Él, como les digo, fue un buen proveedor. Nunca falló nada. Recuerdo que ya cuando yo tenía 13 años, mi padre, que a esa fecha llevaba su tercer matrimonio, decide hacer vida con otra persona, su cuarto matrimonio, y quedamos al cargo de mi madre. Cuando mi padre se separa completamente de nosotros, se separó completamente de todo, todo, y él forma un hogar nuevo. Y yo recuerdo que muchas veces yo buscaba a mi padre en la Lima porque ya en aquella época estaba por unos 15, 16 años, quería hablar con él, pero nunca tuvo tiempo. Este sí, yo llegaba al club de la zona americana, aquel tiempo Lima Nuevo y Lima Viejo, se llamaba así. Lima Viejo era el pueblo de lo que se conoce como Lima, el comercio, Lima Nuevo de la zona americana. Y llegábamos ahí, nos encontraba en el club de la zona americana echando los tragos con sus amigos y me preguntaba qué andaba haciendo. Y le decía, pues quería hablar con usted. Y él me decía, mira, ahorita no tengo tiempo, estoy ocupado. Yo lo miraba, ¿no? Que con una botella, dos botellas de whisky ahí con los amigos comiendo y tomando.
pero no tenía 5 minutos para regalarme. Entonces recuerdo que mi padre siempre agarraba, metía la mano en la bolsa, sacaba lo que en aquel tiempo eran $200, estoy hablando ya por 1978, 79, y me metía 400 lempiras en la bolsa, que a mí no me interesaban los 400 lempiras de mi padre. Cuando él daba la vuelta, yo lo agarraba y me gustaba. No me interesaba, el dinero de él no me interesaba que yo pudiera hablar con aquel hombre y que ese hombre entendiera que yo estaba con preocupaciones, con dudas, con temores, pero nunca pude tener esa relación, nunca pude eh, comentarla, acrecentarla, tener una palabra que el hombre de aliento, ¿no? Porque él no tenía tiempo, porque él tenía otra prioridad. Sí, yo en esa época traté de hacer lo más acciones para poder llamar la atención de mi padre. Acciones, le digo, que puede ser un muchacho en su edad de juventud, de madre, pues así, tratándolo, para que mi padre se diera cuenta que yo estaba ahí, que yo existía. Recuerdo un día, imagínense, un día iba con un amigo en el centro de San Pedro Sula y pasamos enfrente donde quedaba la DMI, en el barrio del centro, en el valle de San Pedro Sula. Y íbamos con una bolsa así, esa bolsa, en aquel tiempo solo existían las bolsas canguro, eran de color negro, ¿no? Íbamos con una gran bolsa. Y yo me dice mi amigo, cargámela. ¿Y qué llevas ahí? No le pares bola, me dice. Y lo que llevábamos ahí era una bolsa llena de montes, pero no montes acá, montes marihuana. Y pasamos enfrente de la policía y nosotros íbamos riendo, ¿no? Y nos fijaron que nosotros íbamos ahí. En eso nos encontramos unos amigos y nos ven juntos a los dos y nos dicen, hey, ¿ustedes qué van ahí? Es que le dicen, no, la ropa sucia en la casa. Ah, sí, y dicen los muchachos en burla, si es que estos como no tienen casa, no tienen que le lave la ropa, es buscando que se la lave. Y no sabía lo que andábamos haciendo. Después fuimos a armar unos puritos, el amigo me enseñó a armar los puritos con hojas de Biblia y después venderlos. Y todo aquello era con el fin de que yo pudiera llamar la atención de mis padres. Y yo, la verdad, dentro de mí quería que un día me metieran preso, me agarraran y que mi padre pasara esa vergüenza de tener que ir a sacarme de la cárcel. Para que al fin se diera cuenta que yo existía. Pero nunca sucedió, nunca se dio, nunca pasó. No solo eso, hicimos de todo lo que ustedes pueden imaginar, de todo. Pero había algo bien importante, que a mí siempre, como válvula de escape, a aquella soledad, aquella falta de interés, era muy bueno los deportes. Era excelente los deportes. Deporte que entraba, deporte que triunfaba. En la escuela me tenía en equipo de basquetbol, en el colegio de béisbol, en todos los equipos, hasta de atletismo, porque todo era bueno. Y yo recuerdo que un día, ya tenía 17 años, estaba próximo a a estudiar. Estaba un amigo de mi papá viendo un periódico y ve una foto y le dice, oye, me Raúl, aquí hay un muchacho que es igualito a vos. ¿Ya? Y se llama, mira que llama Raúl Matamoros, igual que vos. Señales, ¿no? Y agarra el periódico. Y ahí papá me llama y me dice, ¿y vos desde cuándo jugás béisbol? Mi papá no sabía que yo desde los 8 años practicaba béisbol. Y esa era una foto de una selección de béisbol a nivel de Honduras, que estaba formando parte. Él nunca supo que yo jugué béisbol después, desde los 8 años. No sabía, ya tenía sobre 17. Así era como mi padre conocía a sus hijos. Y eso fue haciendo en mí un sentimiento de rechazo. Fue creando una brecha muy grande. Porque decía que no le importaba. Si bien es cierto, proveía de servicio. No siempre. Porque por llevarle la contraria a mamá, dejaba de pagar el colegio. Y cuando dejaba de pagar el colegio, recuerdo que estaba exámenes. Y cuando llegaba a exámenes, empezaba a leer la lista. Los que voy a leer son los que están al día. Y empezaban a leer y dice, los que no están salgan porque no están al día. Y en esa lista iba yo. No porque mi padre no podía pagar el colegio, sino que era el mecanismo de presionar a mi padre en lo que él quería, porque ellos no se habían divorciado aún. Y como estaba en ese pleito, creo que era un mal ejemplo de cómo presionar a mi padre Dios, porque él pagando era yo. Y me sacaban del colegio. Y yo me sentaba en la sala del colegio, llegaba a la subdirectora y decía, ¿qué haces ahí?
no es que me leyeron que no había pagado el colegio y mi mamá, usted sabe que mi mamá le toca pagarle el estudio a mis hermanos en México, en Estados Unidos, entonces no ajustó para mí. No era bien claro, mi mamá me lo decía. Mira, tu papá no me lo entiende, yo voy a ver que yo cubro lo de tus hermanos, pero déjame que voy a ayudarte, le decía. Pero tu papá no mandó tu mentalidad. Yo entendía eso, lo comprendía. Lo que no comprendía es que mi papá siempre daba dinero, pues, y yo estaba chupando, pero no podía pagar 60 lempiras en aquel tiempo. La cosa es que me agarraba el director del brazo, me metía al colegio y se paraba en la puerta del aula ante 45 alumnos, le decía, por favor, háganle los exámenes a Matamoros. No, es que no ha pagado. Mire, todo el mundo da cuenta del problema en mi casa. Pues. Es que no ha pagado, es que está en la lista. Mire, él no tiene culpa de los problemas que ha hecho tu papá y su mamá, así que déjalo pasar. Al final todo el mundo sabía que el papá estaba peleando con la mamá, que yo no me pagaba el colegio y yo tenía que hacer exámenes por lástima. Para un muchacho es duro. No comprende. Había que tragarse el orgullo y hacer exámenes. Y llegar a la casa y decir, papá, ¿por qué no hace esto? Porque es que no le importo. Así me vine a estudiar teología. Como le dije, nunca había trabajado para algo, todo me lo había sido fácil para mí. Siempre en mi caso era un dos. Si bien es cierto, mi papá usaba un mecanismo de presión hacia mi madre, pero no me costaba nada realmente. Que no me paga el colegio, ni modo, pues. Que no me compraban algo, ni modo, si yo, ni modo, va a haber un momento para eso. Me vengo para Teo, comienzo a estudiar y en un momento determinado, cuando yo llevaba como segundo año y medio de la carrera, mi madre me habla y me dice, mira hijo, tus hermanos acaban de regresar de estudiar del extranjero y he pensado en ponerles un negocio. Ah, qué bueno, le digo. Ajá, ¿y qué ha pensado? Pues fíjate que como le estoy poniendo un negocio a tus hermanos, creo que no va a gustar para ti. Otra vez le digo, mira, pero no te preocupes. Mi hermano, tu tío, mi hermano menor, te va a ayudar. Él tenía un negocio que y te va a dar trabajo, güey. Anda donde él. Yo me voy de mi tío, y donde mi tío va los sábados. Nos echábamos dos tazas de café, leíamos el periódico, hablábamos un poco del mundo. Y al final, al final del día me decía, de 500 mentiras. Salía a pasear, me decía, a tu vuelta. Yo pensé que el trabajo que era el mismo, pues que nos íbamos a tomar café. Pues llegó mi tío y llegué así, me acuerdo que traía de corbata, me puse una camisa de vestir con un pantalón y fui a hablar con él y me dijo, mira, hijo, tú no tienes problemas, ya te dijo, ahora sí que quiero ayudarte, tú eres mi sobrino menor, tu mamá me crió, recuerda, tu mamá me hizo profesional y yo quiero recompensar esto, yo te voy a ayudar, vas a trabajar conmigo, y me dice, y me acuerdo que para empezar te voy a llevar a la bodega que tenemos aquí por la Kennedy, nos llevó a una bodega que eran de Bancafé que queda en de Las Palmas, ahí en el Texaco que estaba entrando en Las Palmas, ahí se llamaba Alma Café, y ahí tenía él una nave que alquilaba. Ahí él vendía productos al por mayor, de todo tipo, ¿no? Traía refrigeradoras, contenedores enteros, estufa, refrigeradoras, freezer, todo era el por mayor. Entonces me lleva a esa bodega, mi tío empieza, y me abraza y me decía, ¿ves todo esto que está aquí? Es nuestro. De aquí vamos a vivir, de aquí vas a comer. Hay que cuidarlo, porque es nuestro. Yo me sentía que cada vez que mi tío me decía que yo decía, bueno, es mío, pues, mi tío es mío. Qué bueno, tío, sí, mira que bajaba, mire, llegaba contenedores, se iban contenedores y así bajaban, llegaban camiones, cargaban mercadería. Y al final de todo aquello me dice, bueno, tío, ya vimos la bodega, vámonos para la empresa, ya la vida. No, me dice, hay que buscar hombre. No, tú te vas a quedar aquí. De hecho, vení, Francis, le digo, venga, aquí está mi sobrino, mire, enséñale cómo se trabaja aquí. Mira, vos vas a salir del bodeguero, así que te quedas aquí, aquí vas a aprender el negocio, mira, aquí. Y yo, tío, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto? No, me dice, si mi mamá usted lo tuvo en la universidad, usted nunca trabajó, entonces, mira, ese es el problema de ustedes. Tu papá, yo viví con tu papá, me quedé con psicote, y tu papá todo lo arreglaba con pinto. Todo era con dinero. Si te dio problemas, tenés 100 pesos, tenés 200 pesos. Pero nunca le enseñó a ganarse lo que uno se come y se pone. Y aquí va a empezar la elección de tu vida. Así que te quedas aquí, pues, aquí vas a trabajar, aquí vas a aprender a conocer el negocio y nos vemos. A la vuelta, yo pienso insultar a mi tío, sí, tal por cual, que de todo le dijo. Pero ahí me quedé, güey, de ayudarte en bodeguero. Y recuerdo que el siguiente día que llegué, yo veo y me llaman al nuevo, y era yo. Y ya me dicen, tenés, me dan 20 pesos y ya.
mira, te vas a comprar unas cocas allá a la pulpería, unos panes con frijoles, y para el pan adulto, no hay que buscar la diferencia. Pues. A usted toca uno de nuevo. El mandadero es mandadero todo el mundo. El bodeguero decía, mira, vení, y decía, bájame, así lo tocaba con las manos, pero decía, bájame eso que está ahí. Sí, está, usted lo puede hacer, que me lo baje. Y yo me subí a unos anaqueles, bajé todo, mira, no tenía idea, aquel trabajo, en aquel momento yo sentía que era humillante, y yo decía, ¿qué estoy pagando? ¿Qué he hecho de malo? He sido un buen muchacho, he sido, mi papá es el malo, decía yo, y más odiaba a mi padre, pues escuche, yo trabajo, que mi papá tiene dinero, que realidad, pero no le importa. Y cada vez la brecha entre la brecha en mi corazón, entre odiar a mi padre y aceptarlo que fuera, era demasiado grande, no aceptaba lo que él decía. Y bueno, para cortarla en el cuento, yo siempre pensé que mi tío me iba a dar la sugerencia del negocio cuando llegué la primera vez, pero no tiempo de formar. Para cortar el cuento, tardé 8 años, trabajé 8 años con mi tío, fui ayudante del bodeguero, fui bodeguero, entregador, fui chofer, fui el que barría, el que hacía el café, hasta llegar a ser su gerente. Pero aprendí algo. Aprendí aquella lección que aquel hombre me quiso dar por mucho tiempo, que era que el trabajo no debía a nadie. Que el trabajo sea por muy pequeño y por muy sencillo, da de comer. Que el trabajo significa, no importa lo que usted haga, si lo hace honradamente, es trabajo. Y no se va a sentir avergonzado porque alguien lo vea. Me acuerdo que yo muchas veces en Comayagüela iba con un troquito y llevábamos el camión y me decía, mira, hay que entregar esto en aquel comercio, en el mero mercado, entonces había que montarle un troco y ahí montábamos las cajas y iba con un troco de dos ruedas, así como quien anda entregando fresco, ¿lo has visto? Y con una gabacha. Y me miraba a mis compañeros y me decía, hey, Matamoros, ¿qué ha habido? Ahí, mira, a mí se me caía la cara, porque a veces me daba pena. Cuando yo miraba que muchos de ellos vivían aquí tranquilos, en su apartamento y todo, compañeros míos de allá, de Pasar de Santero, yo andaba cargando. Ah, y ya para mí eso era, yo quedaba viendo hacia abajo y decía, ¿pero por qué? Porque a mí, porque yo debo ser así. Entonces, hubo algo que hizo clic en mi mente y me dijo, no toda la vida vas a ser así. Te vas a esforzar, vas a salir adelante, vas a sacar tus clases y vas a triunfar. Y ese clic me dijo así, y no vas a ocupar a tu padre, no vas a ocupar a tu madre, no vas a ocupar a nadie, lo vas a hacer por ti solo. Y yo salí de la universidad a los 21 años, ni me creía que era licenciado en Derecho, con la niña, con un maletín estaba y nadie me creía, porque era un muchacho de 21 años, que tenía los deseos de triunfar, y eso es muy importante en un joven, que haga metas, se fije, se trace una línea, diga, a los 25 años voy a hacer esto, a los 26 voy a hacer esto. Es muy importante, pero que lo haga correctamente. Para mí, yo siempre he dicho, cuando a mí, como mi deseo era tal de que quería triunfar, a mí no me importaba lo que iba a hacer. Si tenía que pasar encima de alguien, iba a pasar. Si tenía que estimar a alguien, iba a hacer. Es cuando yo recibí el título de la Facultad de Derecho, agárrate. Ya para esa fecha, yo ya había empezado a trabajar como profesor de Derecho, porque al tercer año me daban un carnet de procuración y ese carnet también me abrió las puertas. Yo cuando ya me gradué, ya cuando recibí mi título, yo llevaba 500 demandas en los juzgados, porque yo decía, yo voy a triunfar. Y yo metía, miren, hacía de todo. Un día fui capaz de irme a una ONG que yo sabía que era dirigida por un abogado. Y llegué con una nota en juzgado a pedir una información del salario de una persona, pero esa persona no estaba demandada. Yo le había pagado al secretario del juzgado y le dije, mira, la nota te cabe 100 pesos, dame una nota. ¿Y para qué la querés? Es que voy a averiguar un sueldo. Le dije, ¿te acordás aquel juicio número tal que tuvimos una discusión? Que decía, ah, sí, me dijo, de ese, era mentira, no, ni demanda había, que quería hacerlo. Yo redacté la nota, él me la dio firmada y sellada, me fui a esa ONG, el abogado que vio la nota se asustó y me dijo, pero usted ya no, me mándale. Y así se dio con un abogado ya de un hombre que era conocido en Tegucigalpa. ¿Y cuánto le debe este señor? Le debe 20.000 lempiras y 5.000 honorarios. Entonces el hombre se metió, salió con un cheque. Me dijo, abogado, aquí está. Le estoy cubriendo la deuda del empleado, páguese su honorario, retire esa demanda. Sí, como no, le llame la nota para llevarle al juzgado, dile que ya arreglamos.
Mentira, no había demanda. Era mentira, no había demanda ahí en juzgado. Y así fueron un montón de demandas. ¿No? Otra vez, a mí me gustaba cobrar, porque me gustaba ver la reacción de la gente. Llegué donde un señor en Mamachepa, un sábado. Él estaba cortando carne, porque ahí hay unos puestos de carnicería. Yo siempre andaba con dos agentes de lo que antes se llamaba, no crean que es la tarjeta de identidad de ahora, la DNI era el departamento de investigación, que tiraban antes de preguntar. Yo andaba con dos agentes de la DNI que eran parte del 316. Porque yo me contaba, pues, como decía, que eran parte del 316. Y yo que decía, no importa, contache, que sean tiesos, decía yo. Y me lo llevé a cobrar. Ese día me fui sin los muchachos, porque estaba ocupado. Y me salió un señor bien enojado ahí para la chepa. Y recuerdo que estaba cortando una res, así colgada la tenía, con un cuchillo así, era, un cuchillo así, ¿no? Y yo llegué con mi maletín y le digo, mire, buenos días, tengo que cobrar esta letra. Le digo, que es el señor tal y tal, que usted le debe. Y me queda viendo el señor así, me dice, mira muchacho. Yo, bueno, que me interesó. Mira muchacho, me dice, te voy a dar un consejo. Y no me dejas cobrar. Que me está amenazando, le digo, tómalo como querrás. Y entonces agarra aquel chuzo que era así, y lo pone en un tablón así. Te puede ir mal. Me está amenazando, tómalo como querrás. Entonces le yo, guardé mi letra, me fui. Y al siguiente sábado, bueno, al siguiente sábado llegué con los agentes de la DNI y les dije, quédense ahí, que no lo vean. Y entonces recuerdo que cuando ya empezó a hablar con el hombre, vos sos en aquel día, así póteme. Y eso, ya ahí sí yo le vengo a cobrar, le dije que me tiene que pagar. Mira, ya te dije que aquí no vengas, que no te va a ir bien. Entonces lo dije que yo, le enseñas así, se deja meter. Miren, lo agarra, lo pone el pecho a tierra, lo amarra, le pone la chacha y le dice, mire, el abogado requiere respeto. Le dice. Y mira, me digo yo, para que veas qué buena gente soy, el otro sábado vengo, te voy a llevar la venta del día, agarré la venta y agarré todo y le eché el maletín y no te recibo. Así que cuidadito. Vámonos. Y me fui. Así era, desesperado, solo te caí. Cuando llegue a los 30 les voy a contar si queda ahí. Pero ¿qué quiero decirles es que yo tenía una meta, yo tenía que triunfar. ¿Pero por qué tenía que triunfar? Porque quería ir a restregarle a mi padre el triunfo que yo iba a realizar como profesional, que no lo ocupé a él, que no lo necesitaba, que no me importaba si él me apoyó o no me apoyó en la vida, pero yo le iba a decir a él que no lo ocupé. En los momentos más difíciles tal vez hice un consejo de él, nunca. Pero a medida usted va creando ese sentimiento, ese rencor, eso no solo abarca a una persona, sino que abarca todo el núcleo familiar. Porque yo empecé a odiar a mi madre, porque digo yo voy a mi mamá, porque a mí me gusta trabajar, y a mi hermano lo tenía hasta como mujer en México, estudiando, casado, y mi hermano tal, porque tal cosa, y aquí, así empecé a odiar a todos. Al final terminé dando a mi. Como les dije, yo me gradué, logré triunfar a la edad de 25 años, triunfé, y fui a donde aquel hombre que era mi padre, y le dije, no lo ocupé. Mire, ese vehículo que está nuevo, es el fruto de mi trabajo. Usted no me ha ayudado. Usted no me ha ayudado. Y me di la vuelta y me fui. Solo vi a eso, a la Lima, llegué a la Lima, le di la vuelta al carro, me bajé y se lo dije. Él salió al de la puerta y le dije, mira, me monté el carro y me y no nos hablamos por un tiempo. No me interesaba. Me preguntaba por mi papá, ya, igual, si no era muerto. Y hasta cierto punto el sentimiento fue mutuo, porque como yo rechazaba a mi padre, él me mandaba a decir insultos con mi hermano. Yo decía, mira, lo que piensen no me interesa. Recuerdo que conozco a la mujer que es mi esposa, en la cual me le presenté un hombre de buenos principios, trabajador, honrado, eh, un hombre de casa, un hombre que había sido bien creado, un hombre que era atento. eh, pero cuando usted, como hijo, ve conductas en su hogar que son diferentes a estas, como mi padre demostró en su hogar, la conducta hacia mi madre con el divorcio, hacia nosotros, pues
pues yo llegaba a buscarlo y decía que estaba ocupado y estaba echando los clavos y no podía atenderme. Yo pensé que así debería ser el trato hacia la familia. Yo me caso con mi esposa. Tremendos 4 años preciosos, luna de miel, aquello no había hijos, porque mi esposa, mira, terminar de estudiar, decidir si quieres trabajar o tener familia, tener la libertad de hacer lo que queramos. Después de 4 años, pues ahí decidimos que tenemos familia. Pero a medida ese matrimonio se iba desarrollando, yo iba reflejando una conducta diferente de lo que yo era. Y un día yo dije, bueno, si mi mamá le aguantó a mi papá ese relajo de amar, porque esta que no estaba mío, no estaba bueno, y ahí empezaron. Porque yo traje a mi vida la conducta que yo vi de ejemplo en mi casa. El desinterés, la poca atención, lo reflejé en mi hogar. En eso nace mi hijo, y mi hijo para mí fue como un estorbo, mi primer hijo. Porque dije que era un mal momento para que ese niño naciera, porque yo estaba haciendo negocio. Ya estaba viajado el derecho y me había puesto de comerciante. Y nace mi hijo. Pero miren, cuando usted inicia negocio, y eso es negocio, usted no le pregunta a la que se supone que es su ayudador, que es su mujer, o lo consulta con alguien, porque usted se cree autosuficiente cuando llega, empieza a triunfar y cree que todo lo que hace es muy bueno. Y recuerdo que mi esposa me dijo, ¿crees que estás seguro de hacer esto? Luego que hagas el negocio. Vos dedicate a crear libros. Vos no sabes de esto. Y miren, sabia que mujer. Entonces ese negocio va a ser el que nos iba a catapultar. Y ese negocio más que nos enterró. Quedé con una deuda casi de 2,5 millones. Le debía a productores de arroz, el negocio de arroz, de producción de arroz. Y le debía a medio mundo. Me empecé a esconder para que no me cobraran. Y empezó todo el problema. Las deudas, la presión de que no tenía cómo salir adelante. Pero más aún pasó algo. Un día mi esposa me paró fuera de mi casa. Porque ella tenía días de querer hablar conmigo, pero yo le decía que no tenía tiempo para ella. Igual como mi padre decía que no tenía tiempo para mí. Y cuando aquella mujer me paró el frente mío, me dijo, mira, necesito hablar contigo. Creo que nuestro matrimonio tiene problemas. Estás aquí, pero como que no estás. Aquello que nos unía se ha perdido. No sé qué pasa. Y yo la verdad no tenía una respuesta. Mira, mejor quedémonos así como estamos, demos el amor a nuestros hijos, pero creo que lo de nosotros ya se quebró, se rompió. Entonces, cuando me dijo aquello, para mí fue un golpe tremendo. ¿Por qué? Porque fíjense que introspectivamente empecé a evaluar mi vida hacia atrás. Y dije, oye, yo vengo de un hogar fracasado. Yo tenía 5 años que el hogar de mi padre y madre fracasó, cuando el matrimonio de ellos fracasó. Fracasé en los negocios porque ya le debía a medio mundo y Raimundo. Y mi matrimonio se estaba resquebrajando. Y eso sí es duro. Cuando lo vi en carne propia, cuando uno está viviendo lo que es suyo. Yo recuerdo que un día yo me paré, el día que me casé, yo me casé y mi esposa tardó en llegar y yo estaba parado en la iglesia, así, en la entrada, y quedé viendo hacia el fondo y dije, Dios mío, esto va a ser un juramento acá. Mis hijos no van a vivir lo que yo viví cuando era niño, el desinterés, la poca atención. No, yo no voy a tener el respeto que el padre tuvo conmigo. Le voy a dar la atención que merece, le voy a dar la voz que necesita. Prometí de todo, pero no cumplí nada. Estaba perdiendo mi matrimonio, estaba endeudado. Y en ese preciso momento yo tenía un amigo que me invitaba a una reunión de fraternidad internacional. El nombre no me lo sabía, no sabía que el compete. Y ese hombre insistía, y yo lo rechazaba, le decía que no era el momento para mí, que yo no ocupaba de Dios.
qué? Yo no me iba a sacar de la deuda, no me iba a sacar del problema de mi casa, no, nada de eso, no, no. Pero ese día que hablé con mi esposa, por algún motivo, pegué en la oficina de ese hombre y me vio llegar, y ese hombre me vio con la cara, el rostro confundido, triste, ¿qué pasa? Nada, le digo, no hay problema, le digo, sentate, me dice, ya me trajo un café, tomate un cafecito, no, no, no quiero nada. Y le dije a él así, yo no sé cómo un hombre puede vivir como yo digo, y cómo vivir vos, me dice, mírale, yo no me hablo con mi papá hace 12 años, a mi mamá solo le hablo el día de cumpleaños, con mis hermanos, si me hablan, mejor no les contesto, porque solo sirve para molestarme, para pedir. Y si mi hijo me preguntase hoy, si yo recuerdo algo que hice con mis padres cuando era niño, hasta este momento yo no tengo un buen recuerdo de mi padre. Mi corazón estaba duro, ennegrecido, mi corazón estaba cerrado, mi corazón no tenía cabida para nada. Y empezamos a hablar con el hombre y me dijo, mira, no te preocupes, en la vida todo tiene solución, va a haber un momento en que tú vas a poder restablecer todo eso. No sé cuándo le digo. Y me acordé de las reuniones y le pregunto, dime, ¿y aquella reunión que me invitaba vos? Todos los martes, hoy es martes, hoy hay una cena, yo te invito, vas a ser mi invitado, vamos, que por acá, me digo, yo te llevo, y me dijo, sos mi invitado, no vas a pagar la cena, ni para eso tenía. Estaba tan quebrado económicamente, no tenía para eso. Y aquel hombre cuando me dijo, te vas para la cena, bueno, pasás por mí, ¿verdad? Porque ya había venido para los carros, no tenía carro, andaba bien. Después de ser un comercial. Después de que en mi casa comía 5 en el desayuno, 6 en el almuerzo y otros 5 en la cena. Pero cuando estás quebrado, los activos van como la mujer. Cuando tienes dinero, cuando estás tienes solvencia, se te pegan. Pero cuando ya no tenés ni que ofrecer, pero ni van a tu casa a dejar un cartón de huevo. Y recuerdo que el hombre me llevó aquí a cena, entramos, nos sentamos, platicamos, me pusieron con unos profesionales, porque me dijo, aquí va a ser gente profesional, y me acuerdo que era un coronel, un ingeniero, un arquitecto. Yo estaba a platicar, una reunión bonita y todo, y al final vino un muchacho, se paró a hablar y dijo que era un testimonio. Iba a contar su vida y empezó a contar su vida y aquella vida de aquel hombre se fue pareciendo mucho a la mía, aunque yo dije, bueno, puede ser que él tenga problemas, pero yo hasta esa fecha que me senté en ese lugar pensé que los problemas solo yo los tenía y ese tipo de problemas que yo tenía solo yo los podía pasar. Pero cuando aquel muchacho empezó a hablar de tenía problemas personales, estaba quebrando su negocio de seguro, estaba teniendo problemas en su hogar, muy parecido a mi vida. El testimonio al final no me gustó. ¿Sabe por qué no me gustó? Porque cuando yo empecé a ver a los hombres que estaban alrededor mío, todos ellos, yo los volteé a ver y me daban una sonrisa. Y yo en ese momento no tenía motivo por el cual reír. Había perdido todo, próximo a perder mi matrimonio, no tenía nada, no tenía una relación con mi familia. ¿Qué ganas de reír tenía? Tenía noches de no dormir pensando, me acostaba tal vez a las 11 y empezaba a pensar, mañana voy a hacer esto, me daba a las 5 de la mañana y no hacía nada. Y así pasaron días y días y días que no había cómo pagar aquellos millones que debía el banco. Pero ese día recuerdo que cuando aquel hombre dijo, mira, yo recuerdo, perdón, no quiero terminar la idea que tenía, que estos hombres se reían, estos hombres daban una sonrisa. Yo decía, ¿y esto por qué? ¿Qué pasa aquí? Porque estos hombres tienen esa sonrisa en su cara, yo no la tengo. Entonces yo empecé a pensar que se reían de mí, que me miraban afligido, que me miraban triste, me miraban con el rostro confundido. ¿Sería que se ríen de mí? Que me ven que yo vengo con problemas, que yo soy aquí el payaso de la noche. Y el que volteaba a ver, pero ellos tenían, yo miraba en sus ojos algo diferente a lo que yo no tenía. Y de repente aquel hombre que estaba al fondo dijo una frase. Mira, no sé si tú has creído lo que me paré a hablar aquí,
Lo que sí te voy a decir esta noche es que el amigo que a mí me devolvió la autoestima, me ayudó a pagar mis obligaciones, me restableció mi matrimonio, me restableció mi negocio y me hizo el hombre que soy ahora, quiero que lo conozcas esta noche. Y te voy a pedir que pases al frente, dijo aquel hombre. Y miren, cuando aquel hombre dijo aquello, yo salí corriendo y me paré frente de él, porque yo pensaba que habían tres hombres detrás de él, parados, y yo pensaba que uno de esos tres hombres me iba, quedaba viendo yo analíticamente como abogado, uno analiza todo. Vos sabés de lo que hablamos. Y quedaba viendo de este lado, tenía los zapatos bien ilustrados. Y yo, este va a ser el vencedor. Quedaba viendo otro que estaba aquí, sencillito, pero me da como una paz. Este va a ser el que lo trabaja uno mentalmente. Y este lado, que se ve un hombre ya mayor, este para ir a hablar con mi esposa y le va a ir a decir que yo soy un hombre. Entonces dije yo, sí, estoy en el lugar indicado. Pero aquel hombre me dice, ¿tú crees que el amigo que te voy a presentar esta noche puede ayudarte? Miren, yo me paré ahí porque no tenía salvación de nada, no tenía respuesta a ningún problema de lo que tenía. Y le dije que sí. Y me dijo aquel hombre, prepárate para recibir a este amigo. Y recuerdo que aquel hombre me quedó viendo y me dijo, ¿y quién es tu rostro? Y cierra tus ojos. Y yo hasta me asusté. Si me va a presentar a alguien, ¿cómo lo va a conocer así? Entonces, pero le hice caso a aquel hombre y aquel hombre trajo su mano hacia mi corazón y me dijo, ese amigo que te quiero presentar hoy se llama Jesús y quiero que lo recibas en tu corazón y él va a morar hoy, desde hoy en tu vida. Recíbelo, me dijo así y caí por allá, como a 3 metros caí de espalda y empecé a sudar, tener frío, lloraba, me reía de todo. Lo que sí sentí esa noche, lo que sí logré percibir como no había percibido otras noches, estaba en mi casa y empezaba a pensar cómo pago esos 2,5 millones, cómo le pago a aquel arrocero, cómo hago para esto. Ese día sí entendí que para mí iba a haber, que yo no sé qué iba a pasar, pero que yo me iba a levantar y que mañana iba a afrontar mis problemas, porque muchas veces salí corriendo. Y recuerdo que me quise levantar y no pude, pero un hombre me agarró y me sentó en la silla y le pregunté qué pasaba, qué estaba sucediendo en ese momento. Y ese hombre me dijo, mira, lo que pasó fue que tú permitiste que el Espíritu Santo de Dios entrara a tu corazón y que de ahora en adelante tu vida va a ser diferente. Cuando aquel hombre me dijo aquello, yo sentí una necesidad de irme para mi casa. Quería llegar a mi casa, quería decirle a mi esposa lo que estaba sucediendo en mi vida y convencí al hombre que me llevó, que me llevara a mi casa y que me fuera a dejar. Y llegué a mi casa, le toqué la puerta del cuarto a mi esposa, porque yo no dormía en el cuarto, porque no dormía en un sofá. Y le toqué la puerta y pregunté que me dejara entrar, que insistí hasta que abrió la puerta y que pásame. Mírame, hoy me pasó algo que nunca me había pasado. Ajá, me dice, ¿qué te pasó? Mira, a esa altura mi esposa no tiene ni cómo me llamaba yo. Porque cuando usted está con problemas, hace cualquier burrada para tratar de salir del problema. Cualquier estupidez que se me ocurre es buena para salir del problema. Y ese día me acuerdo que mi esposa abrió la puerta y me dijo, ay, contame, ¿qué te pasó? No vas a creer. Me presentaron una ahí, pero no sabes quién es amigo. Ay, ¿quién es? Ese amigo que presentaron se llama Jesús. Y la puerta se cerró en la cara siempre. Y yo, ¿qué pasa? Me aventó la puerta. Yo me imagino que ella pensó que él estaba quedando loco. Pues. Y me encachimbé. Y dije yo, pero me la paga el próximo martes. Y esperé el próximo martes y llegué a las 6 de la tarde para esperarlos y treparlos. Y entonces cuando llegué me pusieron de papeletas, me cargué los parlantes, pudieron a trabajar. Pero cuando terminé de cargar todo aquello, apareció el que me invitó. Le dije, vos me mentiste. Le dije, ¿pero por qué? Seas un mentiroso. Le dije, ¿por qué? Porque llegué a mi casa y le dije a mi esposa que había comido a Jesús. Y que, mira, es que las cosas no son así. ¿Cómo has tratado a tu esposa? Ya, ¿no? Tiene comida en la casa y todo. ¿Cómo la has tratado a él? ¿Cómo? ¿Y cómo le he tratado? Como cualquier hombre. Ahí está, nuestros hijos comen, tienen una casa, tienen un hogar. No, eso se llama proveer.
le has dado amor, le has dado interés, le has cuidado de ella. Cuando veo todo aquello, no encajaba en el perfil. Entonces, no, tienes que tratarla diferente, tienes que ser un buen hombre, tienes que tratarla especial. Y empecé a hacer lo que eso me pedía. Llegaba a la casa y nos estábamos a comer. Y empezaba yo, vi que el vaso estaba, de su esposa iba bajando, agarraba el termo, le servía y mi esposa quedaba asustada. ¿Sí? Y hubo un día que le dije, ¿querés más fresco? Y me dijo, no, porque me puso la mano así. Pero después de 3 meses de estar haciendo aquello constantemente, de preocuparme, porque mi esposa cuando me hablaba, cuando no me interesaba hablar con ella, yo le juro que yo la entendía como un chino. ¿Qué queremos? Te entiendo, nunca la entendía. Nunca, porque no prestaba la atención debida a lo que estaba diciendo. Pero ahora sí, cuando es cosa, fíjate que queremos, fíjate que quiero tal, y me hablaba en español. Pero cuando le pregunté, ¿y por qué pone la mano? Y es que vos crees que yo estaba seguro que te estaba diciendo fresco, lo que me estaba echando un polvo ahí que te iba a reventar. ¿Se puede imaginar usted el tipo de trato que un hombre le puede dar a su esposa? Si no le da amor, si no le da interés. Yo pensé que era un buen esposo, y más aún buen padre. Nunca chineaba a mi hijo, pero mi hijo comía, tenía salud. Porque eso me dio. Y tuve que cambiar todo aquello. Tuve que empezar a ser un hombre diferente. Pero más aún, faltaba que me enfrentara a todas aquellas personas que yo odiaba. A mi padre, a la que tenía muy poco interés por hablar, a mi madre, a mis hermanos que eran un estorbo. Y tuve que empezar con mi padre. Tuve que ir donde mi padre y enfrentarme a él un día y decirle, mire, papá, vengo por algo que usted tal vez no entienda. Algo que es más poderoso que usted y yo. Y quiero decirle por qué yo a usted lo odiaba, por qué lo detestaba, por qué me negaba que su sangre fuera mi sangre. Porque usted nunca estuvo ahí para mí, nunca tuvo una palabra de aliento, nunca tuvo un consejo para mí, cuando malo. Yo quiero decirle que me avergonzaba de ser hijo suyo, por la actitud que tenía usted hacia nosotros. Y vino aquel hombre y me dijo así, mira, te quiero decir algo, podrás haber oído cosas terribles que dije de ti, pudiste haber oído insultos, todo lo que te puedes imaginar, pero hay algo que tú no sabes. Cada noche, cuando iba a acostar, me hincaba en mi cama y le decía, Dios, protege a mi hijo Raúl, yo lo amo, es el único que lo amo. Hijo, yo te he amado siempre, ha sido mi hijo y ha sido el que menos he podido ver, pero nunca te odié y nunca dejé de querer. Vino aquel hombre, empezó a llorar y me abrazó y empezamos a restablecer la relación en ese momento que se había perdido hace 11 años atrás. Yo le pedí perdón a mi padre, eso hizo de que aquel hombre se convirtiera en mi mejor amigo después de 11 años. Y le voy a decir franco, perdí 11 años de mi vida odiando a mi padre. Dios me lo prestó otros 11 años después y murió. Anhelé esos 11 años que perdí odiando. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocí como él. Me di el tiempo de odiarlo, me di el tiempo de despreciarlo y no de entenderlo. Porque el pleito que hubo entre mi padre y mi madre era entre ellos dos, no era conmigo, yo era su hijo. Pero yo tomé un bando, el del bando del más débil. No debió ser así. Mi madre me lo dijo. El problema entre tu padre es entre él, no entre ustedes. Así que no lo. Y miren, eso para mí fue algo impactante porque el día que yo estaba enterrando a mi padre, yo siempre pensé que mi padre no conocía a Dios, que era un hombre que no le interesó conocer a Dios. Un día él me dijo, 2 semanas antes de morir, hablamos por teléfono, recuerdo, y me dijo, le doy gracias a Dios porque me han dicho que ayudas a hombres en problemas y a familia. Ah, papá, tratamos de hacer algo bueno. No, estoy orgulloso de ti. Pero yo no le pregunté si él en algún momento de su vida había aceptado a Jesús. El día que lo estábamos enterrando, señor, hablamos todos sus hijos.
de sus 4 matrimonios éramos 10 hijos. Y hablaron todos sus hijos. Y hubo un hombre que se paró estaba al fondo de toda la gente que estaba ahí y pidió que le diéramos unos minutos para hablar de unas palabras. Nos quedamos viendo, nadie lo conocía. Y dijimos, bueno, tal vez amigo y papá, no lo conocemos, qué sé yo. Y le dijimos, bueno, diga lo que iba a decir. Y aquel hombre empezó a contar una historia. Miren, dice, este hombre que estamos enterrando hoy aquí, pasaba todas las tardes enfrente de mi negocio. Él se bajaba, pedía una salvavidas y empezaba a platicar conmigo. Se tomaba 2 salvavidas y de ahí se iba. Pues un día dice que él intentó preguntarle algo a mi papá y le dijo, don Raúl, usted que es un hombre que hace, así le dijo, usted que es un hombre viajado, porque mi papá fue un hombre que estuvo en la Navy en la Segunda Guerra Mundial, fue marino, fue trotamundo, el hombre estuvo por todo el mundo y sobre todo, el hombre vivió su vida a plenitud. Y le preguntó, ¿qué pasa? Le dice, si usted se muere hoy, ahorita en este momento, ¿a dónde va? Yo pensé que iba a preguntar algo difícil, mi papá. Yo me voy hacia el cielo. No, Raúl, yo soy un hombre humilde, no bromee conmigo. No se burle de mí, no me estoy burlando de. Yo voy al cielo. El hecho que me esté echando esta cerveza aquí, le dice, no quiere decir que no crea en ese ser superior que se llama Dios y mandó a su hijo Jesús. Es más, te voy a dar para que leas. Leete Juan 3:16. Tenemos una Biblia ahí. Leete Juan 3:16 y mañana hablamos. Después mi papá volvió al siguiente día y leíste Juan 3:16. Sí, ya ves que te dije. Que de tal manera amó Dios al mundo, cambiado a su hijo unigénito, para que todo aquel que él crea tenga vida eterna. Yo creo en ese Jesús. Yo sé que tengo vida eterna. Pues todos los días que mi papá llegaba, le daba un versículo. Y dice que el hombre, fíjense que yo había puesto ese mercadito, era un mercadito pequeño, porque me separé de mi esposa y de mis hijos, porque tomé un amante y le había puesto el negocio al amante. Pero a medida este hombre me iba dando versículos, yo iba entendiendo lo que era la palabra de Dios, iba entendiendo que estaba equivocado en mi proceder y busqué una iglesia. Y un día de esos vine de la iglesia y me senté frente al amante y le dije, ya no puedo continuar contigo, porque yo tengo un hogar y tengo unos hijos a los cuales me debo. Así que hasta aquí llegamos, lo siento, discúlpame, y yo me fui y regresé a mi familia y les pedí perdón. Y yo les quiero decir algo, mi familia y yo, dice, servimos a Dios por este hombre que estaba enterrando. Ahí me di cuenta que yo no conocía mi padre. Ahí me di cuenta que perdemos el tiempo en odiando por cosas que no tienen sentido, en no conocer a los que amamos, en no decirle a los que amamos que los amamos, que están en vida, no cuando están muertos, por cosas que no tienen interés. Yo me di cuenta ahí que mi padre sí creía en Dios, sí, sí buscaba tener una relación con sus hijos a pesar de no haber sido un buen ejemplo. Yo empecé a recordar que yo tuve buenos ejemplos con mi padre, que tuve buenos recuerdos con mi padre. Empecé a recordar de que los domingos él revisaba sus 2 vehículos que tenía y me decía, mira, te voy a yo tenía 6 años. Nunca tomé prestado de alguien porque vas a ser esclavo de él. Si vas a comenzar algo, dinero para quitar, porque si no, tu vida va a ser desgraciada. Nunca le mordas la mano que te da de comer. Agradecerle que te dio una oportunidad. Y te voy a decir algo que te para toda la vida. Cuida tu nombre, porque es lo único que va a hablar de ti cuando seas profesional. Sabias palabras de eso. Porque la verdad, lo único que habla de usted es su nombre, es cómo procede, es si es honrado, si es una buena persona con buenos sentimientos, si es un hombre que escucha, que es prudente. Y yo no me recordaba de porque perdí el tiempo en cosas que no debía haber. Yo quiero decirles esta tarde a ustedes ahí en este, que la vida es tan efímera, tan corta, que no pierdan el tiempo. Si no tienen una relación con sus hermanos, con sus familiares, foméntenla. Díganle que los ama, pero dale en vida, no cuando muera. Yo ahora con mi hermano, mi hermana me dice, lo amo. Yo también les digo que lo amo. Porque la vida es tan corta que la perdemos real. Quiero que ellos estén, podamos hacer una pequeña oración, como yo lo hice aquel día con aquel hombre.
Cierren sus ojos y inclinen su rostro, por favor. Ese hombre me hizo a mí entender que esa pequeña oración tiene mucho poder. Yo les voy a pedir que, por favor, ahí donde estén, traigan a su corazón cualquier sentimiento negativo que hayan tenido en su familia. Y por qué motivo se han peleado con algún hermano, con algún primo, tráiganlo hoy aquí, ahí a su corazón, frente. Y vamos a decir, vamos a repetir esta pequeña oración. Cierre los ojos, si no quiere, no lo cierre. Y si quiere repetirla, repítela. Si no, hágalo dentro de su corazón. Señor Jesús, esta tarde has hablado claro a mi corazón. Señor, yo vengo ante ti porque quiero confesar que he pecado. Y he pecado contra ti, Señor. Porque no he hecho lo que tú has querido que yo haga. Pero esta tarde te pido perdón y te reconozco como mi único Salvador. Padre, yo vengo a entregarte lo más preciado, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi profesión, mis temores, mis dudas y mis miedos. Quiero que de ahora en adelante, Señor, seas tú el que rija los destinos de mi vida. Y que traigas a mi corazón ese perdón que tú me otorgaste, esa clemencia que tú me diste y esa paz que solo tú puedes dar. Gracias, Padre, porque este día has hablado claro a mi corazón y yo me comprometo a no apartarme de ti por el resto de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este ha sido mi testimonio. Gracias, Raúl.